Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos una semana más a la contrarréplica de los domingos. Ayer tampoco pudimos tener por segunda semana consecutiva nuestro programa cultural, nuestra contracultural. No sé si ya tocaba contraportada o contraplano, no me acuerdo. El hecho es que no podré recuperarlo la semana próxima tampoco, porque vamos a presentar contra la Revolución Francesa Alberto y yo en Murcia. Vamos a estar exactamente en la Biblioteca Regional de Murcia, que está en el número 17 de la avenida Juan Carlos I. Es una calle muy grande, muy ancha, en la parte nueva de Murcia, un edificio, en fin, de estos grandes, con prestigiosos, que diría Alberto, de arquitectura de prestigio, donde nos han invitado a que presentemos nuestro libro. Estuvimos este viernes en Astorga, en la biblioteca municipal. La verdad es que la presentación estuvo muy bien, la grabamos en vídeo, por supuesto, y la subiré a mi canal de YouTube, la de Astorga, quiero decir, a lo largo de esta semana. Nos dio tiempo, además, Alberto y a mí, va a pasear un rato por la ciudad, hicimos una a la contra, también estuvimos visitando algunas ruinas romanas. Todo está grabado en vídeo, por supuesto, así que conforme encuentre algo de tiempo, porque es que acabo de bajarme del autobús casi de forma literal. Apenas ha sido llegar a casa y ponerme a preparar la contrarréplica de hoy. Así que nada, lo siento mucho por los aficionados a la contraportada y el contraplano, pero no me puedo duplicar. Si estoy en Madrid puedo hacerlo, pero si estoy por ahí por España presentando el libro, pues me es completamente imposible. A cambio, preparo estos vídeos que también son culturales, estos vídeos de viaje como los que nos salieron de Bilbao, que por cierto fueron unos cuantos la semana pasada. Bien, vamos con la contrarréplica, que tengo aquí unas llamadas, unas notas de voz, mejor dicho, de los contraescuchas muy interesantes. Por cierto, he seleccionado unas cuantas para ponernos con ellas. Y por si queréis participar, os voy a dar el número y nos ponemos, porque es que hay una, concretamente la que protagoniza el programa de hoy, que da para mucho debate. Os doy el número de WhatsApp a toda prisa, 690 827909. Ya sabéis, 34 delante. En el caso de que estéis fuera de España, ponedlo también, aunque estéis en España, metedlo en la agenda del teléfono, porque eso siempre es útil. Nunca sabes si vas a mandar una nota de voz cuando estéis en Polonia, qué sé yo. Así que nada, 690-827909. Y respecto a la duración de las notas de voz, pues que ronden entre los minuto, 2 minutos, 3 minutos aproximadamente. Y muy importante, decidme vuestro nombre y también que se escuche bien. Esto es importantísimo, es decir, que no haya mucho ruido de fondo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Carlos Alberto, que plantea una cuestión interesante, realmente interesante, de memoria histórica. Esto de la memoria histórica pasa con relativa frecuencia por la contracrónica, por la contrarréplica concretamente. A menudo tiene que ver sobre la conquista de América o la guerra civil, pero esta vez Carlos Alberto lo focaliza sobre el tema de Al-Ándalus y cómo se manosea políticamente en nuestro tiempo. Muy buenos días, Fernando. No sé si esta suerte de reflexión o de duda que me surge, seguramente el espacio que mejor acomodo pueda tener sea en la propia contrahistoria. Mira, volviendo de las vacaciones, pasamos por donde se sitúa la batalla de las Navas de Tolosa, y ahí hay un centro de interpretación de la propia batalla, ¿no? Bueno, el discurso es absolutamente delirante, es odio absoluto a lo castellano, los castellanos y los cristianos eran idiotas, eran absolutamente inferiores, vivían en un mundo rural, un mundo absolutamente ilíquido, cuando tenemos todas las emisiones monetarias que se producen, que llevan siglo y medio, 2 siglos con emisiones monetarias perfectamente normales. Todo el discurso es así, que es algo que cada vez que voy a Andalucía me encuentro cada vez en más sitios, ¿no? Que hay un discurso absolutamente diferencial de todo lo que tenga que ver con el Islam es maravilloso, y los castellanos, cuando son descendientes de esos castellanos, pues es absolutamente asqueroso. Y además se genera un discurso, pues que está totalmente fuera de la realidad.
Pero esto lo voy a enlazar con otra cuestión y tiene que ver, por ejemplo, también con sitios como los museos, que está lleno, pues vas a Granada, vas a Toledo, los museos estos de la Inquisición, donde sabemos que todo el discurso que hay es absolutamente falso, es mentira. Desde lo que se enseña, a las cifras que aparecen, a cómo ese proceso de embridar la intolerancia religiosa que existía en la época, bueno, pues cómo se usa herramientas como puede ser la Inquisición en el caso hispano, pero por ejemplo donde sí que genera gran número de muertes es en todos esos países tan civilizados del norte y del centro de Europa, donde se producen decenas de miles de muertos, por ejemplo con la cuestión de la brujería, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué con la historia sí que se pueden generar espacios museísticos, que además la palabra museo lleva asociado prestigio, con cosas que están totalmente fuera de lo que es una realidad científica o de aquellos datos que los que disponemos? Estoy hablando, por ejemplo, de esta forma de tratar que cada vez te lo encuentras más en Andalucía y me da muchísima pena, ¿no?, todo este discurso. O en el caso de los museos de la Inquisición, donde todo el discurso es absolutamente falso, además hay una opción a opinar. Y veríamos mal, por ejemplo, que existiera un museo del terraplanismo. O sea, estoy convencido que la gente se manifestaría o no habría opción a que existieran esa clase de espacios, ¿no? Además, con ese nombre, esa vitola de prestigio, como es la palabra museo. Museo del terraplanismo, el museo de, yo qué sé, de nos rocían con no sé qué cosas los aviones, o el museo de los pájaros biónicos, estos que no existen los pájaros, ¿no? ¿Por qué en la historia sí que nos podemos permitir esta clase de discursos, pero, por ejemplo, en otras cuestiones que también están asociadas a la ciencia, no sería posible? Esto es una cosa que me gustaría como reflexión tanto para ti como para Alberto. Y después de otra cuestión un poco personal. Me resulta muy curioso cuando vas al extranjero cómo se manosea la historia, ¿no?, para generar esas historias nacionales, generar prestigio y demás. Pero hasta cierto punto lo veo lógico dentro de lo que es la formación de un Estado-nación. Lo que no termino de entender es cómo en España, y como minarquista vocacional, además me sorprende aún más, la idea, la pretensión es tener un Estado enorme y absolutamente débil. Entiendo que es para que todo el mundo pueda trincar y vivir de este Estado, ¿no? Pero cómo el discurso tiende más a la parcelación o a la destrucción o a la no existencia de esos lugares comunes, que la verdad es que hay muy poquitos sitios en los que, o cada vez quedan menos sitios, ¿no?, donde existan ese discurso, ¿no?, que se llámalo estatal, nacional, llámalo como quieras, y cómo se están imponiendo todos esos discursos poco a poco, que estamos construyendo un Estado dentro de lo malo o bueno que puede ser este Estado, un Estado absolutamente disfuncional. Muchísimas gracias por todo y siento que ha sido quizá un pelín largo. Un abrazo. El problema, Carlos Alberto, no es que haya sido largo tu mensaje, que ha estado muy bien y además muy bien grabado y muy bien expuesto, sino que traes dos temas que darían pues para cubrir el programa entero de hoy, si me pongo con ellos. Así que vamos a quedarnos con el principal, al que le has dedicado la mayor parte de la nota de voz, que es el de la memoria histórica en su, llamémoslo, variante andalusí. Eso que has visto en el Museo de Las Navas de Tolosa está en la provincia de Jaén, justo en la falda meridional de Sierra Morena, es por desgracia bastante habitual en muchas partes de Andalucía. Te planteas, te haces una pregunta un tanto retórica de por qué a nadie se le ocurriría hacer, qué sé yo, exhibición pública, a nadie en una institución, por ejemplo, del terraplanismo o de las chemtrails estas, de las estelas de condensación que los conspiranoicos ya sabes que los llaman, dicen que son estelas químicas y que nos están fumigando. Bien, ninguna institución, ni la Junta de Andalucía, ni ningún ayuntamiento haría cosas así, pero en cambio eso mismo se hace continuamente o algo parecido con la historia. Bien, la razón es fácil de explicar. El terraplanismo o las chemtrails estas son difícilmente politizables. La historia, en cambio, es muy jugosa desde el punto de vista ideológico y, por supuesto, político. La historia, como hemos dicho aquí muchísimas veces, yo lo he dicho no sé ni cuántas, es un campo de batalla y hay que entenderlo así, pero un campo de batalla que se libra en el presente. Los políticos utilizan la historia para legitimarse. Hace no mucho tiempo, a principios de este verano, hice una contrahistoria con un profesor de historia muy bueno, Manuel Burón, que iba sobre esto mismo. La titulé El pasado como mercancía política y la tienes en el archivo. Se publicó el día 12 de julio. Creo que aquí, que en esta contrahistoria que hice con Manuel, tienes respuestas más que sobradas para atender a la pregunta que haces. No a la de Al-Ándalus, pero sí a por qué y cómo
y con qué herramientas se utilizan para utilizar el pasado en el presente con intenciones políticas. En el caso de Andalucía, esto no lo hemos tratado mucho en la contrarréplica, como os decía antes, es más habitual en este aspecto para hablar de memoria histórica todo lo relativo con Hispanoamérica, la conquista, etcétera, o periodos más recientes de la historia de España, como la Guerra Civil o el franquismo. Bien, respecto al tema de Al-Ándalus, en el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, empezó a romantizarse la imagen de Al-Ándalus. Bueno, se había romantizado desde el punto de vista artístico ya en el XIX. Bien, pues esa imagen romántica se politizó. Los nacionalistas andaluces, que aparecieron a principios del siglo XX, necesitaban un mito histórico fundacional y creyeron encontrar en la Andalucía musulmana de la Edad Media ese mito. El mito era muy poderoso, esa es la verdad, porque se trata de un reino que ya no existe. Es un reino desaparecido, que diría Norman Davis, y lo suficientemente lejano en el tiempo, es decir, no es que desapareciese hace siglo y medio, sino que desapareció hace mucho más tiempo. Está muy lejano como para poder fantasear con él a placer, que es lo que se ha hecho desde entonces. ¿Para eso qué necesitan hacer? Pues sencillo, incidir en lo bueno y repetir continuamente lo bueno e ignorar a propósito lo malo. Hasta el punto de que parece ser que en algún momento en la piel de toro se vivió en una suerte de paraíso. Y ese paraíso lo enclavan dentro de este periodo, un periodo bastante largo, por cierto, en la historia de España, como es el de Al-Ándalus y las taifas que le sucedieron. Pero bueno, vamos a tomar Al-Ándalus como la España musulmana, por si queremos llamarlo así de manera genérica, y luego ignorando, por supuesto, lo malo. Algo parecido a lo que hacen los indigenistas en la América hispana con antiguas civilizaciones precolombinas, como los incas o como los mexicas, que nos hablan de la civilización mexica como una civilización avanzada, y lo estaba indiscutiblemente, pero sobre todo pacífica, tranquila, que convivía con el medio ambiente, con sus vecinos, y evidentemente no tenía nada de eso. Pero bueno, se aplica exactamente lo mismo. En esto del andalucismo, habría que no es lo mismo que andalucismo, aunque el andalucismo se nutre mucho del andalucismo, habría que equipararlo con estos indigenismos tercermundistas. En muchos aspectos es bastante parecido, mucho más de lo que a algunos de sus defensores les gusta reconocer, pero es que es así, a poco que lo analicemos. Bien, pasan por encima, lógicamente, de que a lo largo de su historia el andaluz sufrió continuas luchas internas por el poder, rebeliones de todo tipo, guerras civiles muy sangrientas. Luego otro elemento que ignoran es que Al-Ándalus, como tal, ya en forma de emirato o en forma de califato, no duró demasiado tiempo. Empezó con la invasión en el año 711, unos años más tarde, cuando ya se queda establecido el Emirato de Córdoba, lo que eso luego se transforma en, primero, no es ni emirato ni califato, es simplemente una provincia lejana de un emirato que está en Oriente Medio, pero emirato independiente estamos hablando. El Emirato de Córdoba pues empieza en el siglo VIII, y a principios del siglo XI desaparece. A principios de ese siglo estalló una guerra civil, una fitna, que se dice en árabe, muy sangrienta, la fitna de Al-Ándalus, que hizo desaparecer por completo el califato y nunca más se volvió a reunificar, salvo periodos breves, con la entrada, por ejemplo, de los almorávides o de los almohades siglos más tarde. Pero fueron, de nuevo, periodos muy breves de tiempo, fueron muy efímeros esos reinos unificados de Al-Ándalus que, por lo general, venían unificados desde abajo, es decir, desde Marruecos, pero siempre tuvieron muy corta duración. Pero vamos, como tal, Al-Ándalus fue, ya digo, una cosa no breve, brevísima, pero de una duración temporal limitada, vamos, que llevamos casi 1000 años desde que desapareció Al-Ándalus. Al-Ándalus saltó por los aires en el año 1030, se va a hacer ahora el primer... va a pasar el primer milenario desde que desapareció Al-Ándalus, y luego a partir de ahí lo que hizo Al-Ándalus fue fragmentarse en múltiples reinos de taifas, cada una con su propio gobernante, que peleaban entre ellos, en muchas ocasiones pactaban por su cuenta con los cristianos. Luego está la cuestión moral, en la que ellos insisten mucho, no entran tanto en la política. Contraponen unos reinos cristianos, es decir, Castilla, León, Navarra, la Corona de Aragón, etc. Unos reinos cristianos bárbaros, fanáticos y atrasados,
frente a un al-Ándalus refinado, avanzado, culto, tolerante. A ver, ni una cosa ni la otra. Hubo barbarie, fanatismo y atraso en los dos lados. Y hubo también refinamiento, cultura y tolerancia en los dos lados, dependiendo del momento y del lugar. Aunque es cierto que en el interior de Al-Ándalus hubo periodos de convivencia relativamente pacífica con otras confesiones, también hubo momentos muchísimos de intolerancia y de persecución religiosa contra los judíos y los cristianos, se entiende. Es decir, que tanto se persiguió a los musulmanes en los reinos cristianos como se persiguió a los cristianos dentro de los reinos musulmanes, hasta el punto que en el último de estos reinos musulmanes, que fue el Emirato de Granada, un emirato que tuvo 2 siglos de duración, apenas quedaba ya población cristiana. La que hubo, y fue muy numerosa al principio, de hecho más numerosa que la musulmana, había terminado huyendo de la España musulmana. Lo mismo sucedió con los judíos. La judería primero estuvo en el Andalus y luego pasó a estar en los reinos cristianos. Bien, todos estos problemas generaron dentro de Al-Ándalus infinidad de tensiones sociales, de problemas, de guerras, de éxodos de población. Vamos, que aquello del Andalus no era el país de la piruleta, próspero, pacífico, tolerante y diverso, que esta gente trata de hacer ver pues de una manera un tanto aventurada. Era un reino o un conjunto de reinos, dependiendo del momento, medievales, con las dinámicas propias de los reinos de aquella época. El hecho es que de Al-Ándalus nos han llegado muchas cosas. Está lejano en el tiempo, pero tampoco tan lejano. No estamos hablando del año 8000 a.C., sino de la Edad Media, es decir, de hará aproximadamente unos 1000 años. Y nos han llegado muchas cosas porque la civilización andalusí efectivamente llegó a ser muy avanzada, pero también lo fue la romana. España está en un lugar del mundo en el que la civilización llegó hace ya mucho tiempo y han pasado por aquí pues pueblos como los romanos, antes los cartagineses. Posteriormente llegaron los godos, que esos no estaban tan refinados, pero llegaron ya muy romanizados. Y luego estos musulmanes que se encuentran con una de las partes del antiguo imperio romano más romanizadas. Así que lo que hacen es que heredan. Ten en cuenta que la presencia musulmana en Hispania, donde más fuerza tiene y donde más arraiga, es en el Valle del Guadalquivir y en el Valle del Ebro. Hubo, por supuesto, presencia en otras partes de la península, pero digo donde más arraiga, donde más presencia tuvo. Y de ahí que nos hayan llegado muchas cosas. Y ojo, no solo monumentos, no solo ruinas. La cocina española, especialmente la del sur del país, tiene una influencia andalusí que se ve en muchísimas recetas, en muchos platos. Nos ha dejado también aquel periodo algunas palabras en el idioma, algunas que utilizamos muchísimo, como puede ser, almohada, viene del árabe. Y nos ha dejado también cierta influencia en las distintas formas artísticas que se han ido dando en España desde entonces. Este estilo mudéjar que tanto le gusta a Alberto Garín, evidentemente, pues tiene un origen andalusí. Luego, por último, y esto es lo más visible, nos ha dejado un montón de sitios arqueológicos. Algunos se han seguido utilizando, caso, por ejemplo, de la Mezquita Catedral de Córdoba, que fue mezquita, que se mantuvo no intacta, pero con pocas modificaciones, aunque luego en el siglo XVI se levantó una catedral en el centro, pero manteniendo buena parte de la mezquita, y que siguió siendo un lugar de culto, aunque era católico y no musulmán, teniendo en cuenta que antes de haber sido musulmán había sido una iglesia goda, y antes de eso es posible que hubiese ahí un templo romano. No tiene nada de extraño. Van pasando pueblos y van eligiendo los mismos lugares para los centros de culto. El caso de la Mezquita Catedral de Córdoba es particular porque es que se ha seguido utilizando. Eso no ha sido lo habitual. Otros se han restaurado y hoy son lugares de culto, pero no para la religión, sino para el turismo y para los aficionados al arte. Ese sería el caso de la Alhambra de Granada, que fue muy restaurada en el siglo XIX. Otros están en mucho peor estado y son simples ruinas, como el caso de Medina Azahara, que hay que echarle mucha imaginación para ver ahí una ciudad palaciega, aunque eso sí, Alberto y yo estuvimos con unos contraescuchas hace 2 años y medio, que fuimos a Córdoba y visitamos el domingo, ya que nos volvíamos, visitamos las ruinas de Medina Azahara y es un lugar fantástico. Y en el sur de España, esto es relativamente común, que haya este tipo de restos arqueológicos andalusíes, especialmente en Andalucía, pero también se pueden ver en Extremadura. Que las ciudades de esa zona del país no pueden ocultar el legado andalusí. En hitos urbanos, como la Giralda de Sevilla, también muy modificada sobre lo que fue el minarete islámico, la fortaleza de Gibraltar en Málaga, las murallas de Badajoz, todas son de origen andalusí.
Pero vamos, al andaluz desapareció hace ya mucho tiempo. La última expresión del Islam en España fue el Emirato de Granada, que se esfumó de la historia en 1492, es decir, hace ya bastante más de 500 años. Los nacionalistas andaluces, empezando por Blas Infante, tomaron este periodo medieval de Al-Ándalus como su mito fundacional y lo convirtieron en una suerte de edad de oro, que se acabó, esa edad de oro, ese momento perfecto, ese país de la piruleta que decía antes, se acabó cuando llegaron los cristianos del norte, de los que muchos dicen no ser descendientes, a pesar de que, bueno, se llaman y apellidan como nosotros y su aspecto es indistinguible al de cualquier otro español. Podría ser, evidentemente, que muchos de ellos, como yo mismo o cualquier español, pues tenga en su árbol genealógico, pues haya musulmanes, como habrá romanos, como habrá judíos, como habrá godos, hay de todo. Lo nuestro no es un rinconcito del mundo, sino que está pues en un cruce de caminos, la península ibérica. De que seamos un país esencialmente desde el punto de vista étnico muy mestizo. Pero vamos, ellos dicen ser descendientes de esos andalusíes y que llegaron los cristianos del norte, que eran unos bárbaros y les invadieron. De manera que eso sirvió y sigue sirviendo a los nacionalistas andaluces como referente sentimental. Lo siguiente ya sería en la segunda mitad del siglo XX, cuando la izquierda se torna identitaria, ferozmente identitaria. La izquierda nacionalista en Andalucía empezó entonces a apelar a una identidad andalusí de raigambre islámica, que eran como los derrotados, habían sido los oprimidos y llevaban oprimidos 500 y pico años o más, qué sé yo. Granada se tomó en 1492, pero es que Córdoba o Sevilla fueron retomadas por los cristianos en el siglo XIII, así que nos tendríamos que ir más atrás todavía. Bueno, pues empiezan a hablar, a leer la historia en esa clave. Una clave un poco enloquecida, ¿no? Aquí hemos pasado oprimidos no sé cuántos años y, claro, tienen por supuesto que pasar por encima, pues qué sé yo, de todo lo que sus propios antepasados hicieron en Sevilla, en Granada, en Cádiz, en Córdoba, en cualquier rincón de Andalucía. Durante todo este tiempo han sido un pueblo oprimido, entre comillas, un tanto peculiar. Pero bueno, la idea es esa, no somos los hijos de esos andalusíes a los que derrotaron pues estos bárbaros que venían del norte, cristianos, sucios, gente muy poco refinada, intolerante, y aquí nos han tenido 500 y pico años o 700 años oprimidos y ha llegado la hora de tomarnos justa venganza y devolver el equilibrio a la galaxia, una cosa así. Es decir, la idea esa de que nuestra identidad es distinta a la identidad de los castellanos, los leoneses, los catalanes o los navarros. Bien, pon ambos elementos en la coctelera, ese nacionalismo original, romántico de Blas Infante y compañía, con el nacionalismo de izquierda identitario que nace en los años 60-70 y que hoy pues, ha alcanzado ya sus últimos objetivos militares, que decía el último parte de Guerra de Franco. Bien, los metes en la coctelera, los agitas y lo que te va a salir de ahí es eso que viste en el Museo de las Navas de Tolosa, ni más ni menos. Nos presentan una Al-Ándalus de las 1001 noches o algo así, una especie de paraíso en la tierra que acabó con la llegada de esos malditos cristianos en el siglo XIII. Hace unos años, esto fue en el año 2019. Sí, 2019. Fui a dar una charla a Córdoba, al Casino de Córdoba, bueno, el Círculo de la Amistad que se llama allí, un edificio bien bonito, porque me invitaron. Y bueno, estaba con Fernando Sánchez Dragó, que en paz descanse, y venía también Pedro Insua, estuvimos los tres. Y a mí me encargaron hablar de la Córdoba romana, la importancia que había tenido Roma en la fundación de la ciudad y la configuración de aquella ciudad, hasta del propio nombre, caray. Córdoba, que viene de Córdoba, una ciudad romana. Bueno, pues me entrevistaron después de la conferencia, era por la noche, de un periódico cordobés, un periódico local. Y nada, pues les dije que los cordobeses actuales son herederos directos, dije lo obvio, de las repoblaciones que se hicieron en el siglo XIII, los famosos repartimientos. Y no pasa nada, y es así, y ya, es un hecho, no es que a mí me parezca ni mal, ni bien, ni regular, es un hecho. Bueno, al día siguiente a los 2 días me escribió el redactor y me dijo que habían aparecido unos panfletos unas octavillas exactamente, en una facultad de la Universidad de Córdoba diciendo que yo era
poco menos que un castellano fascista que había ido allí a imponerles un relato opresor, yo qué sé, una cosa de locos. Me hizo una fotografía y me la envió. Claro, evidentemente no pude más que reírme con la ocurrencia, y simplemente porque creo que el redactor tituló por ahí. Tituló una perogrullada. También en la misma Córdoba. Córdoba fue el centro del Al-Ándalus durante mucho tiempo, y ahí es donde podemos encontrar que más se les reclama, en buena medida por intereses turísticos, que no me parece mal. La mezquita catedral de Córdoba es una auténtica joya, y lo mismo se puede decir de Medina Zahara y de casi cualquier resto de Al-Ándalus, andalusí, que encontremos en la ciudad. Y hay que cuidarlas, y hay que promocionarlas, y hay que conocerlas y comprenderlas. Bueno, pues en la misma Córdoba, en la ribera izquierda del Guadalquivir, hay una torre medieval, al final del puente romano, pero es la torre ya de época cristiana, es la Torre de la Calahorra, así se llama. Fue construida creo que por Enrique II de Castilla a mediados del siglo XIV, que alberga desde hace muchos años un museo sobre Al-Ándalus. Se llama textualmente Museo Vivo de Al-Ándalus. Cualquier cordobés conoce el museo, y cualquiera que haya ido allí de turismo, por lo menos de turismo cultural, y haya recorrido bien la ciudad, seguramente, si no ha entrado, ha estado en la puerta. Bueno, pues en él podemos descubrir, en este Museo Vivo de Al-Ándalus, toda la mitología de la izquierda nacionalista sobre lo que fue, según ellos, Al-Ándalus. Hace 2 años y medio, que contaba antes que estuve con 50 contraescuchas ahí en Córdoba, bueno, nuestro primer contraviaje que montamos Alberto y yo, que hemos hecho otros más, pues vamos ya, al próximo será el quinto. Bueno, pues el primero lo hicimos a Córdoba, porque a mí es una ciudad que me gusta mucho, me parecía que estaba relativamente cerca de Madrid, y en fin, tiene 4 patrimonios mundiales, vamos, que creo que ninguna ciudad del mundo tiene 4 patrimonios de la humanidad diferentes dentro de la ciudad. Me parecía perfecto, a apenas 2 horas, en tren desde Madrid, en AVE obviamente, con una buena planta hotelera, con un clima maravilloso para ir por lo menos en el mes de marzo. Y nada, pues fuimos para allá con el tren, y estuvimos recorriendo toda la ciudad, naturalmente. Fuimos a Medina Zahara y fuimos a la Torre de la Calahorra. Cruzamos el puente. Bueno, en mi Instagram puedes encontrar una foto que hice desde la misma Torre de la Calahorra, del puente romano, que se ve la puerta de Felipe II. La subí, recuerdo, porque me encantó que estaba el puente romano cuajado de gente. Bueno, pues entramos, yo entré con varios contraescuchas allí, y fue muy gracioso, porque claro, todos se reían. A ver, los contraescuchas son en su mayor parte muy aficionados a la historia, y aunque no lo sean, son gente culta, caray. Y empezaron a leer las cartelitas que ponían al lado de las piezas, las interpretaciones y demás, y se sorprendieron de aquello, de la propaganda. La propaganda andalusí, se entiende, sin apenas conexión con la historia real, que por lo menos era lo que exhibía aquel museo. Les dije que se lo tomasen con humor, que no había mucho más, que enfadarse no servía para nada, que eso era muy común en Andalucía, especialmente en el ámbito cultural, y que lo suyo era conocerlo, nada más, y no tomárselo muy en serio, y que si, por lo que fuese, iban allí con amigos o que llevaban a sus hijos, pues que les dijesen la verdad. Bien, esto es una visión dulcificada y antihistórica en muchos casos de lo que realmente fue Al-Ándalus. El museo en cuestión, el Museo Vivo de Al-Ándalus, que yo conocí hace muchos años, pues no cuando lo montaron, pero no sé si fue en los años 90, una cosa así, que cuando fui yo por primera vez, y me quedé sorprendido. Bien, el museo en cuestión lo montó en los años 80, cuando era Julián Guita, alcalde de Córdoba. Lo montó un francés llamado Roger Garaudi. Algunos seguramente le conoceréis o os suene. Bueno, este hombre pasó del marxismo radical al islam, tras hacer una breve pausa en el catolicismo. Bueno, Garaudi, que ya murió hace más de 10 años, era, entre otras cosas, un negacionista del Holocausto, y por eso mismo fue condenado en Francia en los años 90. Todo un personaje tóxico, pero un personaje. Bueno, el museo siguió siendo administrado por la Fundación Roger Garaudi, hasta que ya esta fundación sigue siendo administrada por la fundación, lo único que cambió de nombre. Ahora se llama, creo que es Paradigma Cordobés o algo así. Si queréis tener una inmersión absoluta en toda esta cháchara politizada sobre el Andalus, no tenéis más que ir a este museo vivo que está en la Torre de la Calahorra. Bien, te preguntarás por qué, a pesar de que esas tesis han sido refutadas en infinidad de ocasiones y carecen en muchos casos del más mínimo sustento histórico, ¿por qué se siguen difundiendo con esa alegría? No le des muchas vueltas y esto se explica rápido. Las razones de orden político. El asunto sigue teniendo réditos políticos y, por lo tanto, mientras duren esos réditos políticos, pues seguirán dándole a la manivela.
A fin de cuentas, esto es para uso, como te decía desde el principio, para uso y disfrute de los políticos. Que si el conocimiento histórico sufre con ello, eso les da igual, el conocimiento histórico lo tienen para modularlo a su antojo. Seguimos con Francisco, que nos habla de virus, pero no de los virus normales, vamos, de los biológicos, que nos afectan a los seres vivos, sino de los informáticos. Concretamente, de la cantidad de virus que hay en el entorno Windows frente al entorno Apple, el entorno macOS. Esto lo hablamos hace cosa de un mes, no sé si lo recordáis, de las diferencias que había entre los dos sistemas y por qué son más comunes los virus en Windows y hay que andarse con más ojo. Bien, pues la razón nos la explica Francisco. Hola Fernando, quería responder a la contraescucha que decía que Windows estaba en la encrucijada por dar acceso a terceros al kernel, pero antes hablar de las comparaciones que se suelen hacer y que tú has hecho sobre Windows y Mac. Has dicho que hace 20 años cambiaste a Mac y te olvidaste de los antivirus. Hay que entender en estas comparaciones que más allá de que un sistema puede ser más seguro que otro, también hay que entender los incentivos y el ratio de aparición de fallos de seguridad. Si tú tienes 100.000 usuarios donde el otro tiene un usuario, cifras de ejemplo, ¿de acuerdo? Es más probable que se encuentren fallos de seguridad y no de seguridad en el que tienen más usuarios, porque tienen más uso significa encontrar más fallos, ¿de acuerdo? Hace 20 años el uso de Mac era ridículo en comparación con Windows, ¿de acuerdo? Hace 20 años Windows seguía siendo el rey. Y luego además hay que tener en cuenta que los incentivos de un hacker de encontrar fallos de seguridad en Windows tiene más premios que encontrarlos en Mac, y más hace 20 años, como repito. Es decir, hacer un vídeo para Mac que lo utilizaban antes solamente para editar vídeos, pues nada. Y luego también en las comparaciones, una cosa que me hace gracia es que hay gente comparando MacOS de 2.000 y pico euros con un Acer de 500. Y luego encima abres el Mac y tiene 4 aplicaciones. Tiene el navegador, el editor de vídeo, 4 cosas más y ya está. Pero hables el Acer y ahí te encuentras el Emule, el Torrent, las aplicaciones piratas, videojuegos, navegador, por supuesto, suite de ofimática, es decir, esas comparaciones es que a veces son muy injustas, sin quitar que sí, MacOS es más seguro que Windows. Y aquí viene mi explicación porque esto no puede cambiar. Windows es el sistema operativo de escritorio del planeta. Windows fueron los que democratizaron el acceso al PC. He hecho un vídeo de 17 minutos que estoy resumiendo aquí. Windows hizo Microsoft hizo su primer sistema operativo para IBM y lo que dijo es que lo iba a vender a otras empresas. Y gracias a Microsoft, y solo a Microsoft, han surgido empresas como Intel, como AMD, como Nvidia, etcétera, porque tenían un sistema operativo del cual no tenían que preocuparse. ¿De acuerdo? Eso implica que des acceso al kernel para que la gente haga sus drivers para el sistema operativo Windows. Windows no puede llegar mañana y decir que no da acceso al kernel porque hay miles de empresas que dependen de poder acceder y hacer drivers para el kernel de Windows. Mientras que Macintosh e IBM en su momento hacían su driver, su sistema operativo solo para los dispositivos que ellos mismos fabricaban o que ellos mismos solicitaban. No sé si se entiende esta parte, pero básicamente está en la raíz de Windows seguir siendo el sistema operativo del planeta. Y claro, habiendo muchísimos dispositivos y habiendo muchísimos drivers, la seguridad puede romperse por muchos otros sitios porque no puedes controlarlo todo. Como Microsoft sabe que no puede controlarlo todo, no puede controlar todas las empresas de hardware y tampoco todas las empresas de software, Microsoft puede licenciar acceso al kernel para tener drivers de bajo nivel. Bueno, todo esto lo explico en el vídeo de 17 minutos, no me quiero extender más, que ya va siendo demasiado largo. Muchas gracias por tu programa y espero haber servido para ilustrar qué es lo que está pasando y cómo Microsoft no puede negarle la entrada al kernel a nadie, porque entonces tendría que estar vigilando todo el software que se construye para ello, ¿de acuerdo? Esto que cuentas es muy cierto, Francisco, aunque a menudo se percibe que macOS es menos vulnerable. Bueno, hay gente directamente que te dice que no hay virus para macOS.
que Windows, la realidad es que ambos sistemas operativos tienen amenazas de virus, de malware, ¿no? La diferencia radica en la prevalencia y en los tipos de virus que afectan a cada plataforma, sobre todo en la prevalencia. Debido a su gran cuota de mercado, como bien ha dicho Francisco, lo que hizo Microsoft con Windows es crear el sistema operativo mundial, el sistema operativo por defecto. Bueno, pues debido a su cuota de mercado, Windows es el principal objetivo de los creadores de virus, de los creadores de malware. ¿Por qué Windows? Porque es mucho más usado, pero en órdenes de magnitud, caray. Lo normal es que un ordenador esté corriendo Windows, al menos un ordenador de sobremesa, como lo normal es que un teléfono esté corriendo Android. El macOS, su cuota de mercado es significativa, pero minoritaria al lado de la de Windows. Esto se traduce en una mayor cantidad y en una mayor variedad de virus, diseñados específicamente para explotar vulnerabilidades en este sistema operativo. Los virus en Windows ya sabéis que los hay de todo tipo. Troyanos, hay gusanos, hay ransomware, hay spyware, hay adware, de todo tipo. Todas las ocurrencias malignas de los que fabrican y programan este tipo de virus van primero y antes que a ningún sitio van a Windows. Y hay una variedad infinita también. Estos pueden causar todo tipo de daños, pues desde robo de información personal, pérdida completa de datos, bueno, el secuestro mismo del sistema. Con los Mac, como decía antes, existe la creencia errónea de que macOS es inmune a los virus. Y eso no es verdad, no es inmune a los virus, naturalmente que no. Eso lleva a los usuarios de Mac a bajar la guardia y a descuidar las medidas de seguridad. Con esto no estoy diciendo que haya que tener un antivirus. Yo no tengo ningún antivirus instalado, pero sí que cuido las medidas de seguridad. A mí lo último que se me ocurre es abrir un adjunto en un mensaje de correo de alguien que no conozco. Es que ni se me pasa por la cabeza. Y así se cuelan más virus de los que pensamos. Así que estos son medidas de seguridad básicas. Bien, esto es lo que yo quería decir hace un mes cuando comentaba en aquel programa que desde que me pasé a macOS pues me olvidé de los virus. Es que me olvidé de los virus porque son menos comunes. También es cierto, como apuntaba Francisco, que los ordenadores de Apple la cantidad de modelos es muy limitada, pues está limitada a los portátiles, que los hay de dos tipos, el MacBook Pro y el MacBook Air, y ya, son muy parecidos, cuesta hasta distinguirlos a primera vista, ya sabéis, plateaditos, muy bonitos, hechos en aluminio. Luego están los Mac Mini y los Mac Studio, que yo por ejemplo utilizo un Mac Studio para trabajar, y luego están unos que son profesionales que se llaman Mac Pro, que esos la verdad son carísimos, son pues para estudios de cine y cosas así, o televisiones. Y luego los iMac, que son muy populares, todo en uno, que es la pantalla con el ordenador incorporado, así también de un diseño muy cuidado. Bien, eso es todo. Ya no hay más modelos de ordenadores que corran macOS, a no ser que seáis unos manitas informáticos y hayáis conseguido hacer correr macOS en otro ordenador. Pero los que se venden y los que están licenciados para correr el sistema macOS son una gama de ordenadores muy pequeña. No es lo mismo con Windows. Windows, bueno, pues es que corre en todas partes. Es el sistema operativo, bueno, universal. Y aparte del caso de los Mac, de que son más limitados, la gama es muy limitada, pues todo funciona bien porque la mayor parte del software suele ser nativo. Yo, por ejemplo, utilizo varios programas que venían con el ordenador cuando me lo compré, o que ha programado la propia Apple. Ese es el caso de Final Cut, que lo utilizo a diario, es el que uso para editar mis vídeos. Luego, como suite de ofimática, utilizo pues los programas que me vienen en el Mac. La suite que se llama iWork, que está pues el Numbers, que es como el Excel, un programa de hojas de cálculo, el Pages, que es como el Word, el Keynote, que sirve para hacer presentaciones. La versión de Microsoft se llama PowerPoint. Su funcionamiento es perfecto porque encajan como un guante dentro de ese sistema operativo. El que ha programado ese programa es el mismo, bueno, no exactamente la misma persona, pero sí la misma empresa que ha programado el sistema operativo. Es algo parecido a lo que sucede con los teléfonos móviles con iOS. Apple se encarga de fabricar el terminal y de optimizarlo al máximo para su propio software, para su propio sistema operativo, que también lo programan ellos, y también para muchas de las aplicaciones que utilizamos todos los días. La aplicación calendario, la del tiempo, en fin, hay un montón de ellas que ya te vienen incorporadas dentro del teléfono, que no te instalas de terceras partes, pero están programadas por el mismo Apple.
Luego, además, son muy exquisitos a la hora de aceptar software para que entre en tus teléfonos o en sus ordenadores. Bien, ese no es el caso de Windows, que, como os decía, es un sistema universal que sirve para cualquier ordenador. Y lo mismo puede decirse de Android para el caso de los móviles. Bien, vamos ahora con Luis Ignacio, que nos habla de los aranceles a los vehículos eléctricos y de cómo esos aranceles terminarán perjudicando al consumidor. Hola Fernando, buenos días. Te mando este audio en relación con el tema de los aranceles y los coches eléctricos que vienen de China. Muchas veces en estos temas se habla de cómo las ayudas que dan el gobierno chino a las empresas automovilísticas chinas es un perjuicio para la empresa automovilística europea y americana, ya que no pueden competir con esas marcas. Y como eso es un perjuicio para esas empresas y en general nuestra economía, pero yo creo que hay un tema que no se suele hablar, que se suele hablar pues de lo normal es que se hable de cómo una guerra arancelaria pues puede implicar que salgamos perdiendo por otro lado, principalmente si China pone aranceles o, o al final esto puede implicar pues una guerra que lleve a que tengamos eh, menos exportaciones, menos importaciones. Pero hay un tema que yo creo que no se suele hablar y es que cuando recibimos coches eléctricos, uno de los principales afectados son los propios contribuyentes chinos, porque esas subvenciones, esas ayudas que dan las empresas chinas están haciendo que esos coches se vendan más baratos, pero al final esos precios más baratos los estamos disfrutando los europeos. Entonces es un trasvase de riqueza desde el contribuyente chino al contribuyente europeo o al contribuyente americano. Y eso, pues el españolito de a pie no es tonto. Cuando va a comparar coches y ve que puede tener un vehículo chino mucho más barato, pues obviamente va a escoger lo más barato, que al final es como una especie de libre mercado, ¿no? Al final el consumidor cuando sale a la calle busca lo más barato, que es lo mejor para su bolsillo. Y, también hay que tener en cuenta, aparte de esto, que me parece principal, que el afectado es el contribuyente chino y el beneficiado el contribuyente europeo americano. También hay que tener en cuenta que nos estamos olvidando que también hay un tipo de trasvase de riqueza y es que la mano de obra china, al ser más barata, lo que estamos haciendo, bueno, en realidad no es un trasvase de riqueza. Como técnicamente se dice que estamos importando deflación. Estamos consiguiendo, en general, ya no solamente con los vehículos chinos, una serie de productos que son más baratos gracias a la mano de obra barata. Y eso ha permitido que durante muchos años hayamos disfrutado una inflación baja y eso también es gracias a que tenemos a una potencia económica como China haciendo un montón de productos para que nosotros podamos disfrutarlos a un precio asequible. Así que nada, eso me parece que es un tema que no se suele abordar en relación con los aranceles y creo que es fundamental y básico, igual que, igual que al revés, cuando estamos subvencionando aquí a algún tipo de comercio, mercado, de empresa o de producto, le estamos haciendo lo mismo, pero al revés. Estamos haciendo un trasvase de nuestro bolsillo a la persona, a la empresa que está disfrutando de ese producto, que está vendiendo ese producto. Así que nada, me parece que es súper importante hacer hincapié en eso y no lo escucho mucho por ahí o por no decir nada. Venga, muchas gracias Fernando. Hasta luego. Pues sí, efectivamente, así es, Luis Ignacio. El sistema chino de fuertes subsidios a las empresas automovilísticas, y no solo a las automovilísticas, lo primero que consigue es que sean los contribuyentes chinos los que financien parte del vehículo a los compradores europeos o estadounidenses o mexicanos o de cualquier parte del mundo. Esto evidentemente no se hace de forma gratuita. No es que los chinos sean buenos y digan, vamos aquí a tomar un dinero de nuestros contribuyentes
para que a un belga o a un canadiense le salga más barato el vehículo eléctrico que se quiere comprar. No, esto lo hacen con idea de ganar cuota y presencia en mercados exteriores. Tiene como coste también que la industria de otros países pues no puede sostener ese pulso competitivo con productos que son demasiado baratos y terminan por cerrar o por deslocalizarse a otros lugares. Pero es que esto no es algo nuevo. Es que si estuviésemos en 1994, cuando todo esto empezó, por esa época, la segunda mitad de los 90, pues sí estaríamos todos sorprendidos, ojipláticos. Pero es que esto que se viene viendo, lo venimos viendo desde hace ya más de 25 años. En Occidente nos hemos beneficiado y mucho de la productividad china y de sus bajos precios, lo que ha permitido, entre otras cosas, combatir la inflación que habría sido mucho más alta en Europa y en Estados Unidos. Es un periodo, en los últimos 25 años, de expansión monetaria brutal. Esto de no haber sido por el shock chino del que hablaba en el programa del pasado jueves, vamos, no os quepa duda. Pero eso no puede funcionar eternamente, claro. Es normal que los gobiernos europeos, presionados por sus propias industrias, traten de defenderse mediante aranceles. Eso mismo es lo que ya está sucediendo en Estados Unidos y en breve sucederá en la Unión Europea, donde han estado, por cierto, ejerciendo de aprendices de brujo con la industria automovilística desde hace demasiado tiempo, hasta que han conseguido por meterla en crisis. Porque la crisis del sector del automóvil en Europa, sabéis que desde hace unos meses se habla mucho de esto, no proviene de la competencia china, o solo de la competencia china, sino de la propia administración europea, comunitaria, que ha hecho, bueno, y también de los Estados miembros, que han hecho lo posible y lo imposible en los últimos años por perjudicar a este sector, porque no entraba dentro de sus planes climáticos. Lo han cosido regulaciones y bueno, pues les han dicho que no van a poder fabricar vehículos de combustión a partir de cierta fecha. Luego, además, esto es curioso porque llega un punto en el que se cargan una industria y van corriendo entonces a entregarle ayudas. Pero bueno, que llevan años amenazando a los fabricantes de automóviles con la descarbonización completa en tiempo récord. Y sin apenas darles tiempo para que se reconvirtiesen. Y sin asumir que donde los fabricantes europeos tienen ventaja es precisamente en ese tipo de tecnología, la de combustión interna. Claro, ahora los fabricantes venden menos y se quejan de que les ha sido imposible planificar la producción porque los políticos se han entrometido. Al mismo tiempo que permitían que los chinos, que llevaban años fabricando vehículos eléctricos, entren en tropel en la Unión Europea. Para China eso es una ventaja porque ellos sabían que no podían competir con europeos y estadounidenses en el ámbito de los vehículos de combustión interna. Bien, esa es la razón por la que con vistas se pusieron muy pronto a investigar la propulsión eléctrica y a mejorar la tecnología de baterías. El resultado, pues es que llevan ya unos cuantos años de ventaja sobre sus contrapartes europea y estadounidense. Vamos, que era cuestión de tiempo que los gobiernos se pusiesen serios con este tema. Bien, seguimos con Ernesto, que nos habla de un tema peculiar, nos habla de fertilidad y desgrana algunas razones por las que ha bajado tanto. Hola Fernando, te mando una noticia que trata el tema de la infertilidad mundial. Nuestra especie ya cumple los requisitos oficiales para ser considerada en peligro de extinción. Quiero hacer hincapié en lo que no es cultura. Todos pensamos que la gente no tiene niños porque no quiere o no puede permitírselos. Pero hay una cara B en esta historia. Los jóvenes tienen ahora la mitad de espermatozoides que sus abuelos tenían. En varias partes del mundo, las veinteañeras son menos fértiles que sus abuelas a los 35 años. En todo el mundo, la fertilidad ha caído más del 50% en los últimos 50 años. El recuento de espermatozoides lleva décadas cayendo al 1% anual. Se sabe que ciertas sustancias químicas abundantes en nuestro día a día interfieren con el desarrollo de nuestra sexualidad y nuestro aparato reproductor. El bisfenol de las botellas de plástico y los envases de alimentos, también en los envases, los eftalatos, los parabenos de los cosméticos, los pesticidas, los PFCs de las sartenes antiadherentes y un largo etcétera. La influencia de estos químicos es difícil de evitar en el nivel individual. Incluso está documentado cómo las especies salvajes, alejadas de nuestra cultura, están sufriendo alteraciones en su sexualidad tan radicales como peces de río que cambian de sexo espontáneamente ante vertidos tóxicos industriales.
Hay una tendencia a pensar que los humanos solo somos cultura, pero ante todo somos animales con cuerpo, con unos genes que necesitan un ambiente concreto para expresar su mensaje. Y si ese ambiente no acompaña, por mucho que queramos subvencionar a las familias para que tengan niños, estos no vendrán. Gracias por tu programa. Desconocía todo esto que nos cuentas, Ernesto. No sabía que la fertilidad había descendido tanto en todo el mundo. Lo que sí sé es que la fecundidad, que no es lo mismo que la fertilidad, tú puedes ser muy fértil pero nada fecundo si no tienes hijos, la fertilidad se puede traducir en fecundidad o no. Si no eres fértil, si eres estéril, no hay posibilidad de que seas fecundo. Pero si eres fértil, puede ser fecundo, es decir, puede tener muchos hijos. La fecundidad es el número de hijos que nacen por cada mujer. Bien, esa no ha hecho más que descender en todo el mundo en las últimas décadas. También en los países del tercer mundo. Especialmente en los países del tercer mundo, porque la fecundidad de los países del primer mundo ya era baja hace medio siglo. Digamos que se está igualando, se está aplanando este terreno como tantos otros en el mundo, entre Europa, que ya tenía Europa y otras partes del mundo que ya tenían una tasa de fecundidad muy baja, y el resto del mundo, lo que solía ser las fecundidades disparatadas del tercer mundo en los años 60 o 70. Las tasas de fecundidad bajan a plomo en lugares como Hispanoamérica o el sudeste asiático. En África todavía siguen siendo altas, pero son inferiores a las que había en los años 70, por ejemplo. La razón por la que tenemos cada vez menos hijos, los seres humanos, sin importar su procedencia, yo creo que se debe más al desarrollo económico que a cuestiones biológicas. Como esto que nos cuentas, que los hombres tenemos cada vez menos espermatozoides. Es decir, que por poder puede tener hijos casi todo el mundo en edad fértil. Casos que no, pero casi todos pueden tener hijos en edad fértil. Hay casos de infertilidad, pero no son muy abundantes. En lugares como Europa el problema está más en que las parejas quieren tener hijos demasiado tarde. Y es entonces cuando, muchas veces pasados los 40, y es entonces cuando se presentan algunos problemas de fertilidad. No sé, si hubiesen decidido ser padres con 18 años, pues seguramente no hubieran tenido que ponerse en manos de un especialista. Pero claro, a los 18 años nadie quiere ni debe ser padre. Es demasiado pronto todavía para ser padre y aún no ha concluido en la mayor parte de los casos ni siquiera la etapa formativa. Lo que sí podríamos encontrarnos dentro de un siglo o siglo y medio es que a escala global estemos con el mismo problema que tiene o estén en el futuro, estén con el mismo problema que tiene Europa. Es decir, una población muy envejecida y unas tasas de fecundidad muy bajas. Y ya no habrá países del tercer mundo que lo compensen, porque serán esos mismos países los que estén en esa fase demográfica. Eso sí, tardaremos aún tranquilamente un siglo en llegar a ese escenario, y ninguno de los que estamos aquí lo veremos con nuestros ojos. Pero volviendo con el tema este de la fertilidad, a mí sinceramente, así te lo digo Ernesto, con lo bien alimentados que estamos en nuestro mundo y las pocas enfermedades que padecemos, se me hace difícil creer que seamos menos fértiles que nuestros antepasados. Bueno, no solo pocas enfermedades, con las esperanzas de vida que tenemos. Nuestros antepasados, sus vidas eran mucho más breves y estaban torturadas por la enfermedad. No sé si las mujeres de nuestro tiempo son más o menos fértiles que sus tatarabuelas. Lo que sí sé es que muy pocas mujeres en nuestros días mueren durante el parto. Algo que era relativamente común hasta hace no tanto tiempo. Respecto a los varones, pues la cantidad de horas de trabajo es mucho menor que hace 100 años. La alimentación disponible es de mucha mayor calidad y mucho más variada. En resumidas cuentas, que es más vivible para los seres humanos, para nuestra especie, el mundo de 2024 que el de, 1824. Y eso tiene que traducirse de algún modo en la fertilidad. No se está traduciendo en la fecundidad, a la vista está, pero sí en la fertilidad, es decir, en la posibilidad de poder reproducirse. Bien, pues queridos, con esto terminamos el programa de hoy, que es, como os dije al principio, 29 de septiembre. Mañana es 30, estamos todavía dentro de este mes y habrá Contracrónica, naturalmente. Así que ahí os espero. Hasta mañana.